Pues nada, vamos a empezar con la conferencia de David Bravo, que es el penúltimo acto de la jornada de hoy. Recordaros que después, en La Fuga, en la librería La Fuga, en el centro de Sevilla, pues se presentará el libro El cambio social a través de las imágenes del compañero David Montero, que está por aquí, y José Manuel Moreno, ¿vale? A las 9 en La Fuga. Bueno, David Bravo no necesita mucha presentación. Es abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático y todos lo conoceréis, ¿no? Por conocidos casos que ha ganado juicios contra las grandes multinacionales que defienden los derechos restrictivos en Internet, aunque como él mismo dijo el otro día, cuando esas empresas o esos políticos pierden un juicio, no cambian de abogado, sino que cambian de juez y cambian de leyes, ¿no? Entonces es una lucha que a veces, incluso cuando ganas, pues sigues perdiendo, pero que hay que darla y que desde luego ha sido muy importante, ¿no? Él va a dar una conferencia titulada Propietarios del Conocimiento y sin más os dejo con David Bravo. Muchas gracias, David. Nada, a ti. Bueno, hola a todos y a todas. Efectivamente, mi conferencia va a ir sobre esas peleas con esas multinacionales y creo que voy a intentar, sin quitarle ánimos a nadie, voy a intentar hablar de hasta qué punto somos mosquitos cuando intentamos ejercer de forma individual esas pequeñas resistencias contra determinados poderes fácticos. Esta es una historia de ascenso y caída en esa pelea. Como sabéis, la guerra del copyright y contra las nuevas tecnologías y sus usos es algo que viene de antiguo, no es una cuestión ni mucho menos moderna, aunque ahora se ha acentuado de la misma manera que las nuevas tecnologías han acentuado también la volatilidad de las propias obras intelectuales y como consecuencia la dificultad de su posesión o la imposibilidad de su posesión y de la restricción de su acceso. Eso lo ha hecho Internet de una forma evidente. La forma en la que esto se ha venido intentando paliar ha sido la fórmula de la mera represión, no es especialmente imaginativo, mientras que otros avances tecnológicos lo que hicieron fue un primer conato de represión que después derivó en aceptar la realidad social y ajustar la ley a esa realidad, buscando sistemas de compensación para paliar los efectos de las copias no autorizadas o de la difusión de las obras de forma no autorizada. Cuando llega Internet y hace estas copias y esta difusión masiva, la respuesta en todos los países del mundo ha sido la represión, incluido España. Esta fórmula empezó en Estados Unidos, especialmente con la llegada de Napster. Ya ahí se judicializó el conflicto cuando en 1999 cayó Napster, y también lo que se hizo fue perseguir. Era la primera vez que se ponía el foco en los propios usuarios que intercambiaban las obras intelectuales. Para mi pesar, porque soy muy fan de Metallica, Metallica fue el primer grupo que señaló con el dedo a los propios usuarios como los culpables de la situación que se estaba llevando con Napster. En Estados Unidos empezaron a interponer demandas. No se salvaba a nadie. Llegaron a demandar a niñas de 12 años, como es el caso de Brian Nalahara, e incluso abuelas de 83, como es el caso de Gertrude Walton, una abuela que fue acusada de intercambiar música rap, que ya es raro de por sí. Al final todo fue un error, se descubrió con dos argumentos de peso que dio su nieta, que dijo que su abuela no había podido descargar esa música rap de la que se le acusaba, primero porque no sabía utilizar el ordenador y además no le gustaba la música rap de nunca, y segundo, porque en el momento de los hechos su abuela estaba muerta, lo que la dejaba con coartada.
Así que este caso se desestimó, pero hubo muchos otros, hasta 20.000 demandas contra usuarios de redes peer-to-peer en Estados Unidos. En España esa lucha, como digo, es una historia de ascenso y caída. España, por raro que parezca, llegó a ser durante un tiempo un referente en cuanto a las sentencias judiciales y la forma que tenían los jueces de ver la propiedad intelectual y la necesidad de cambiar con la llegada de Internet de una forma, como digo, con más imaginación que músculo. Hubo un momento en el que eso fue así. Lo contaré, pero también contaré cómo dejó de serlo o cómo está dejando de serlo con las nuevas leyes, la Ley de Propiedad Intelectual ya en vigor desde el 1 de enero de este 2015 y el futuro Código Penal. En España esa lucha ha tenido dos fases, si bien esas fases han ido corriendo generalmente en paralelo. La primera fase tiene que ver con los medios de comunicación, es decir, esa guerra contra el intercambio en Internet no solo es una guerra que se ha librado en los tribunales, sino que se ha librado también y se sigue librando en los medios de comunicación, en una cuestión de lo que ellos llaman concienciación ciudadana y que, como veréis, está mucho más cercano al mero adoctrinamiento. En este sentido, hubo una época en el año 2005 donde incluso se permitió algún tipo de debate sobre estas cuestiones. Era irremediable, porque se había hecho muy famoso un abogado que dijo que había denunciado a 95.000 ciudadanos españoles por descargar obras intelectuales sin ánimo de lucro a través de Internet y a los que iban a pedirle hasta 4 años de prisión. El pensamiento único que reinaba en las televisiones hasta entonces se quebró un poco y permitieron algo de debate, teniendo en cuenta que la cuestión era relevante. Estábamos hablando de la posibilidad de que 95.000 personas, por un acto tan cotidiano como descargar sin ánimo de lucro una obra intelectual, pudiera ir a prisión, hasta 4 años de prisión. En televisión se abrió esta pequeña, breve fase de debate en la que yo vi determinadas coletillas, determinados defectos que hay en general en el debate en televisión, cuando lo que intentas plantear son cuestiones que van más allá de lo meramente elemental, de lo que salta a la vista. Me refiero, por ejemplo, a que en aquel tiempo era muy común tener debates sobre la cuestión legal, pero también sobre la cuestión política que subyace a este conflicto, y lo fácil que era para la otra parte manifestar sus posturas por ser elementales. Quiero decir, en los 59 segundos que tiene una persona que sale en televisión para exponer su tesis, da tiempo a que Chenoa diga que si te descargas su disco ella no va a poder llegar a fin de mes y le sobran 30 segundos para guiñar el ojo a la cámara, pero intenta explicar algo un poco más complejo en ese tiempo. Intenta hablar de cuestiones menos elementales como la posibilidad de establecer otros sistemas de remuneración alternativos a una remuneración por cada acceso, lo cual es hoy en día muy difícil, casi imposible de garantizar. Os voy a poner algunos ejemplos de esto para que veáis uno de los fallos elementales, no solo en esta cuestión de las descargas de Internet, sino en cualquier cuestión que entrañe debate cuando se traslada al mundo de la televisión. Atención a lo difícil que es hablar de algo que va más allá de lo elemental en este tema. Hay que tener en cuenta también que muchos de los fragmentos que vais a ver, la moderadora era Mariló Montero, lo que quizás hace el asunto más difícil, pero no solo fue en los casos de Mariló Montero, también está Pedro Piqueras, en fin, hay otros tipos que aparecen. Es decir, es común, incluso es una moda hoy en día eso de los debates de 59 segundos, como si la rapidez
el hecho de que las cuestiones se comenten ya, ahora y rápido, tuviera más valor que la serenidad y el tiempo para explicar. ¿Qué es lo que se puede hacer para cobrar los autores que no sea el canon, que es absolutamente injusto? Pues se están planteando muchas alternativas. Yo traigo un pequeño dossier con 20 alternativas, no las voy a decir todas, pero por ejemplo en Canadá una serie de compositores han propuesto un sistema de canon muy distinto en el que... Ahora, si le parece, ahora repasamos un poquito la situación internacional porque es interesante y no quiero que se resuelva. Digo que se puede aplicar en España, es decir, que son... Tendríamos que abrir otro día otro... porque se nos han quedado muchas cosas colgando. Pero es que tengo que cerrar el chiringuito. Puedo hacer la reflexión. Venga, si la haces en 15 segundos, venga. A ver, 15 segundos. Venga. Ahora me pongo nervioso. Yo creo que hay modelos para que ustedes cobren sin que se... Un segundito, David, ya terminando. Antonio, por contestarle a David. Si tenemos tiempo solamente unos segundos para una réplica por aquí y otra por aquí, señor de Bautista. Adelante, bien, muy brevemente, pero tienen que ser unos segundos. Unos segundos, rapidísimamente. Sí, yo creo que... ¿Qué, David? Sí, quería comentar algo al hilo de lo que había dicho Manuel Pimentel. No, vamos a comentarlo porque España es precisamente, le hemos dicho, el país que más descargas ilegales de Internet hace de toda Europa. Esto es una obviedad. Sí, que tú tienes que cobrar por tu trabajo. Obvio, hemos dicho, pero no contesta una obviedad. Tienes que cobrar por tu trabajo. Por lo visto para ti todo lo que no sea lo que quieras tú escuchar es una obviedad. Tienes que cobrar tu trabajo, se lo hemos dicho todos. No es un hecho controvertido. No, pero que no es una obviedad. ¿Me ve, verdad? Sí, perfectamente, ¿no? Pero como no... Estoy aquí. Sí. Le pido, por favor, que vamos a hablar de uno en uno. Sí, ¿de acuerdo? Que yo entiendo que están justo las opiniones enfrentadas, pero las dos son interesantes. Vamos a ir aclarándolas de uno a uno. Estamos con el Maserati cuando conviene, pero a la hora de pedir subvenciones públicas, entonces ya es cultura y entonces hay que hasta ahí le dejamos. Manuel, la cultura es cultura, que no nos extendamos tanto, por favor, estamos en ese terreno, en el del acceso a la cultura. Manuel y Ofelia. No, bueno, como si estamos de acuerdo que lo... Bueno, así me quedé. De hecho, yo tengo el récord al turno de palabra más corto de la historia de la televisión. Está reconocido internacionalmente en el Guinness. Me lo dio Mariló Montero, lo vamos a ir comentando poco a poco para que lo veáis que es así. Dura, yo creo que un segundo más o menos puede durar. Entonces yo estoy pagando un canon para que mi trabajo, yo grabarlo, encima de que es mi trabajo, lo he hecho yo, y luego lo cobras tú. Entonces, ¿eso qué explicación, o sea, qué sentido tiene? Pero estamos diciendo que estamos buscando las fórmulas. Y mientras nos estáis robando. David. No. Ha dicho mi nombre, ¿verdad? No estoy loco. Ha dicho David. Mariló Montero ha dicho David. Eso es porque yo levantaba la mano y entonces me dio la palabra. Dijo David. Y después de decir David, pues se armó un pequeño barullo, bla, 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 todo el mundo hablaba, yo esperé a que se callaran para hablar y esto es lo que pasó. A mí sí. ¿Lo ves? Bueno, lo dice Antonio que lo llama ladrón, ¿lo ves? No digas eso. ¿Ves cómo tenía razón? Pero él es el que piensa que yo lo considero ladrón, pero ya no lo Y la compañía eléctrica, la que te vende el CD, la del ordenador. Muy ambiente, ya ven que está en debate a gusto. Un segundo. Bien, ya ha puesto orden Mariló Montero, menos mal. Yo ahí ya me estoy aclarando la voz, me estoy acercando al micrófono y entonces... Las comisiones de los a los 8, Pilar, por favor. Antonio es el que habla ahora, ¿vale? Las operadoras telefónicas también están muy bien, eso sin problema. Menos los autores. ¿Verdad? Pilar, todas las descargas que se hacen... Nadie ha dicho que no cobréis, de verdad. Vamos a repetir. Perdona. A ver, no se entiende nada, Antonio. Es que vamos a ver, que te voy a hablar yo. Un segundito, le he dado la palabra a Antonio, vamos a respetar a Antonio. Yo solamente quería decir dos cosas, voy a ser muy breve, de verdad. Bien, amigos, eso es lo que duró mi turno de palabra, el tiempo que me dio entre David y, por favor, vamos a respetar a Antonio. Eso fue todo el turno de palabra que conseguí. Pues bien, en los medios de comunicación, como digo, se abrió una etapa de debate, duró poquísimo, entre otras cosas porque el hecho de que hubiera una etapa de debate ya era perder para la industria de los contenidos, que intentaban trasladar la idea de que esta cuestión no era una cuestión susceptible de debate. El hecho de que hubiera la representación escénica de dos partes enfrentadas lanzaba el mensaje de que esta cuestión, como casi todas, es una cuestión susceptible de ser opinada y que no hay una sola verdad en esta cuestión.
Por lo tanto, rápidamente dejaron de ir a los debates, se dejaron de organizar y pasaron directamente a hacer la comunicación desde arriba hasta abajo, lo que llamaron después las campañas de concienciación. Las campañas de concienciación de arriba a abajo se institucionalizaron oficialmente en el año 2005 con el llamado Plan Antipiratería. El Plan Antipiratería, que se promulgó en la etapa de Zapatero, hacía una especie de declaración de intenciones de lo que deberían ser las leyes en Internet, era papel mojado en ese sentido, pero después lo que hacía era institucionalizar esa concienciación de arriba a abajo, diciendo que desde todos los medios, incluyendo la guionización de series de éxito, se debía lanzar el mensaje que sostienen las partes de la industria de los contenidos. Es decir, se acababa el debate y directamente pasábamos a la concienciación de arriba a abajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que efectivamente fue así. Los medios de comunicación acogieron esos mensajes del Ministerio de Cultura, esas campañas que hacían y que siguen haciendo generalmente en la época de diciembre, y no por casualidad, sino que la Mesa Antipiratería dice que se hacía en esa época porque es la época en la que se compran más regalos. Esa es la única razón por la que las campañas llamadas de concienciación se hacen en esa época, y lo que hicieron fue lanzarla a todas las televisiones y también a todos los periódicos que, curiosamente, las solían acoger de forma gratuita. El hecho de que las acojan de forma gratuita no es extraño si tenemos en cuenta que los medios de comunicación tienen como una de las principales competidoras a la propia Internet. De hecho, las noticias negativas, no ya sobre las descargas de Internet, que quitan audiencia obviamente a la televisión y que quitan audiencia a otros medios como son los periódicos, radios, etcétera, el hecho de que el panorama general a la hora de hablar de Internet suele ser negativo por estas razones de que no es más que la competencia, hacía que estos mensajes, donde también se incluía Internet como parte del mal, entraran con facilidad e incluso, como digo, se acogieran de forma gratuita. Yo tenía una costumbre, creo que buena, me la quitaron hace poco con la nueva ley de propiedad intelectual, que era que yo iba a Google News, que ya no existe en España, y lo que hacía era introducir las palabras Internet o la red para ver cómo se daban las noticias sobre este medio en los medios de comunicación. Y me sorprendía cada día con titulares como los siguientes. Os voy a leer una serie de titulares para que veáis cómo es el ambiente a la hora de hablar no ya de las descargas de Internet, sino de Internet en general. Te encuentras titulares como estos: terror en la red, peligro en Internet, alcohol y drogas, así como Internet, pueden suponer un grave peligro para la juventud. Internet puede llegar a causar daños neuronales. Internet, 20 años de estupidez. Navegando por Internet hay más riesgo de adulterio. Jennifer Aniston dejó a su novio por culpa de Internet. Los estadounidenses abandonan a los amigos y al sexo por su vida en Internet. Estados Unidos vigila a Twitter por su posible uso para fines terroristas. Twitter mató a Michael Jackson sin intermediarios. Natalie Portman y George Clooney fueron asesinados en la red. Internet mató a muchos famosos en una sola semana. Internet te mata. La gripe porcina se propaga también por Internet. Un niño es asesinado por su Game Boy. Internet no es inofensivo, chavales. El uso regular de Internet genera depresión y aislamiento. La xenofobia baila en Internet. Hitler en Internet. Google abre cajas fuertes. Aprendió a matar gracias a Google. Su ordenador puede ser un zombi. Internet engorda. Y, por último, mi hija se ha quedado embarazada, la culpa
es de Internet. En estas campañas de arriba abajo nos encontramos con que los medios de comunicación que tienen este contexto general a la hora de hablar de Internet y que acogen con gratitud incluso las propuestas del Ministerio de Cultura de incluir sus proclamas, lo que se está haciendo ahora es dirigir las campañas directamente a los niños. A nosotros, a los que estamos aquí, nos llaman textualmente la generación perdida, es decir, gente a la que ya no se le puede reeducar, pero hay un nicho en los niños que sí es susceptible de ser reeducado. Con esta teoría lo que hacen es sacar diversas campañas e incluso ir a los colegios para lanzar determinados mensajes que no dejan de ser mensajes puramente ideológicos, aunque se tiñen de sentido común o esto es la única verdad, no dejan de ser mensajes que tienen una clara connotación, que es la de educar a estas personas a ser de mayores consumidores responsables, no ya ciudadanos con derechos que pueden exigir, sino en su papel fundamental de consumidores responsables. En este sentido surgió en Canadá una iniciativa que llamaban el Capitán Copyright, que era un cómic donde un personaje, aquí lo tenéis, un personaje de cómic educaba a los niños sobre las bondades del copyright y lo malo que eran las descargas de Internet. La iniciativa duró 9 meses porque los padres obviamente montaron en cólera al ver que se estaban educando a los niños de esta manera tan evidente y además educándolo con unas connotaciones políticas muy claras y teniendo detrás a la industria del entretenimiento, que era quien promovía la campaña. El Capitán Copyright tampoco fue muy seguido por los propios niños porque era un superhéroe, pero no le pegaba a nadie, ni volaba, ni hacía nada, sino que lo único que hacía era aparecer cuando alguien hacía algo supuestamente malo y le educaba y le decía lo que debía hacer. En Francia, una serie de empresas, Google, Symantec, Microsoft, iniciaron también otra de estas llamadas campañas educativas y lo que hacían era que en los colegios de Francia aparecían diciéndoles que si descargaban de Internet podían tener multas de hasta 300.000 euros y que era un riesgo demasiado grande teniendo en cuenta que tienen otros servicios como iTunes y que podían acudir a él y descargar sin riesgos legales, le decían a los niños. En España también hubo una campaña hace no mucho que se llamaba Educar para Crear y ahora la coalición de creadores, que engloba a buena parte de la industria del entretenimiento, hace también campañas de este tipo. Podéis ir a YouTube y la propia coalición sube los resultados de su campaña. Os voy a poner un fragmento, como digo, lo podéis encontrar en YouTube, está ahora mismo, hoy lo he cogido yo para traerlo aquí, lo sube la propia coalición, y podéis ver cuáles son los mensajes que se dan para que veáis que son mensajes puramente ideológicos. Y me sorprende especialmente que se considere en este vídeo como uno de los éxitos el demostrarle a los niños que, aunque el acceso a la cultura lo tienen muy cerca, deben saber que eso tiene consecuencias. Os lo pongo. Tenemos que ser consumidores responsables. La cultura la tienen a un acceso tan fácil que creo que no son conscientes de las consecuencias que esto le puede traer, y con estos talleres pues lo ven de manera muy evidente, muy lúdica, se lo pasan bien. Piratear es de lo peor. Comprando las canciones y todo lo que cueste dinero. Bien, es sorprendente el hecho de que... No es sorprendente que lo diga, todo el mundo puede tener un lapsus a la hora de decir que el peligro es que la cultura la tienen a un acceso tan fácil que no saben lo peligroso y las consecuencias que esto le puede traer.
el lapsus es tremendo. A mí eso no me sorprende, cualquiera puede tener un colapso mental de este tipo y decir esta barbaridad. Lo que me sorprende es que la propia coalición de creadores de todo el material que tenían para hacer este vídeo de 1 minuto extrajeran justo esto como la cuestión, bueno, lo que deja clara cuál es la posición. Eso sí es preocupante, eso sí me da a mí que pensar. Sí me hace pensar que quien está detrás de esta campaña piensa algo muy parecido a lo que voy a considerar y suponer y presumir como un mero lapsus. Pasando ya a la cuestión legal, como digo, esta batalla que había en los medios y que sigue habiendo en los medios de comunicación, se va a pasar también a los juzgados, obviamente. Lo que hizo la industria de los contenidos es ir contra los 3 actores que intervienen en todo intercambio en Internet. Aquí los tenéis agrupados en tres categorías, que son el primero, el propio creador del software, en este caso del software peer-to-peer, cuando el intercambio es a través de estas redes, que es la persona o la empresa que crea la propia tecnología que sirve para el intercambio de las obras intelectuales. Es el creador, digamos, de la máquina que sirve para la copia. La otra categoría son las páginas de enlace, que son aquellas que se dedican a indexar los contenidos que en ocasiones se están difundiendo en estas redes peer-to-peer o que se alojan en servidores como el ya extinto Megaupload o RapidShare, etcétera. Es decir, estos grandes almacenes que son los que realmente reproducen las obras y las contienen, y estas páginas lo que hacen es indexarlo, es decir, te ofrecen una dirección de dónde está el contenido. Y por último están los propios usuarios, es decir, esas personas que descargan o suben los contenidos a Internet, es decir, que reproducen o comunican públicamente esos contenidos. La industria de los contenidos ha ido contra todos los actores que intervienen en el conflicto, aquí en España, empezando por el tercero, siguiendo por el segundo y terminando por el primero. Nosotros lo analizaremos también en ese orden, por seguir el orden cronológico. En cuanto a las denuncias a los propios usuarios, hubo dentro de aquel debate, aquella fase que llamamos de debate, donde había 2 posturas encontradas. Una, la que sostenía la industria de los contenidos, que decía que descargar de Internet era un delito contra la propiedad intelectual, y otra que decía que no era un delito porque no existía ánimo de lucro. La industria de los contenidos decía que el ánimo de lucro debe interpretarse de una forma más expansiva y que cualquier beneficio, ventaja o utilidad que algo te reporte debería considerarse ya en sí mismo un lucro y que por lo tanto el mero supuesto ahorro que se produce al descargar un contenido ya es un lucro y por lo tanto un delito. Lo que decían, en definitiva, es que se completaba el tipo penal. El tipo penal, que es lo que va a determinar si algo es delito o no, exige 2 condiciones. Una, que haya un acto de reproducción, una copia no autorizada, o de difusión de una copia también no autorizada, y de forma acumulada, que esa acción de copia o difusión no autorizada se haga con ánimo de lucro. Esos son los 2 elementos que exige el Código Penal. Nosotros decíamos, falta uno. El usuario copia sin autorización o difunde sin autorización, pero lo hace sin ánimo de lucro. Y ellos decían, no, hay ánimo de lucro porque hay un beneficio personal, una ventaja en la descarga. Pues bien, lo que se hizo para terminar con esto, la industria tiró por una especie de método científico y Antonio Guisasola, el presidente de ProMusicae, dijo que iba a terminar con este debate con una prueba. Iba a denunciar a una persona para que los tribunales dijeran si esto era o no delito. Y así lo hizo, un pobre señor que ni pinchaba ni cortaba en esta cuestión de Santander, se encontró con la denuncia de prueba y se llevó este debate de la televisión a los tribunales. El juzgado de lo penal número 3 de Santander fue el que vio la cuestión y absolvió
al acusado, al que el fiscal también pedía prisión y una indemnización, al igual que Promusicae, la denunciante, por la descarga de contenido. Pero el juez dijo que se daba uno de los elementos, la copia y la difusión a través de redes peer-to-peer, pero que no se daba el segundo de los elementos, es decir, el ánimo de lucro. Como no se daba el ánimo de lucro y además decía que no se podía interpretar de forma expansiva, absolvía al acusado. La industria no se lo tomó muy bien y el presidente de Sony, ahora expresidente de Sony en España, hizo un análisis de la sentencia en la Gaceta de los Negocios muy sosegado cuando le preguntaron qué pensaba de esta primera prueba fallida y dijo que se puede ser juez e imbécil y animó a la jueza firmante de la resolución a que estudiara un poco más. Recurrieron la sentencia y fueron a una audiencia provincial que tampoco había estudiado nada y que confirmó la absolución. No se quedaron contentos, obviamente, con esa primera prueba y lo que hicieron fue interponer una segunda denuncia, una segunda prueba a una persona que había descargado un número de obras musicales indeterminado, así lo decía literalmente los hechos probados de la sentencia, y 3.322 películas exactamente, 3.322 películas. El juez dijo lo mismo, se da la reproducción y la comunicación pública no autorizada, pero no se da el ánimo de lucro y, por lo tanto, la actividad no es delictiva. Así que cambiaron el target, cambiaron de víctima y dijeron vamos a ir ahora no a por los usuarios, sino a por aquellos que indexan los contenidos, las páginas de enlace. Ellos las llamaban directamente páginas de descarga, porque la realidad es que tú entras en esa página, clicas en el enlace y te lleva a un sitio que te permite la descarga. Y dijeron, ya está, aquí lo tenemos todo, porque aquí sí hay ánimo de lucro. Estas páginas tienen publicidad, la publicidad te da un rendimiento económico, por lo tanto ya no se nos puede decir que el lucro lo estemos interpretando de forma demasiado expansiva, aquí sí hay lucro. Y lo que hicieron fue interponer unas denuncias en el año 2006 que se saldaron con una redada que llamaron la operación contra la piratería más importante de toda Europa. Detuvieron a 15 administradores de páginas de enlace y los medios de comunicación tardaron 24 horas en dictar sentencia, con titulares como el que veis ahí atrás, que es del mismo día de la propia detención de los meros imputados en el delito. Decían piratas en la red y además comentaban que los 15 detenidos formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes peer-to-peer. Decía que esta denuncia y esta redada era importante para desenmascarar tan perversa visión de la red y para evitar que se convierta en un auténtico santuario de ciberdelincuentes. La Asociación de Compositores y Autores de la Música, ACAM, también dictó sentencia ese mismo día y dijo demostrado el intercambio peer-to-peer sí es delito y ofreció una relación de páginas desde las que se delinquía. Como veis, no hacía falta en absoluto ya el juicio y la sentencia, porque ya estaba dictada para los medios de comunicación que la consideraban obvia y pensaban que la intervención del juez sería a lo sumo para atemperar la pena en su mayor o menor gravedad, pero la pena se consideraba ineludible. El caso es que a mí todo esto me llamó la atención, esto de páginas desde las que se delinquía en un país donde la palabra presunto se utiliza para absolutamente todo. Y bueno, ACAM, por suerte, tenía una cláusula de responsabilidad que la salvaba de todo en aquellos tiempos, que es probablemente la cláusula de exención de responsabilidad más ridícula de toda Internet. En aquella cláusula decía que ACAM no se hacía responsable de los artículos y opiniones de terceros publicadas en su web, ni tampoco de los artículos y opiniones propias, lo cual les dejaba blindados. Por eso supongo que no veían la necesidad de poner la palabra presunto en ningún lado y ya se tiraron a la piscina. Sin embargo, hace un tiempo vi una noticia donde el miedo a una denuncia por calumnias era tan grande
que en un medio de comunicación dijeron que habían encontrado el cadáver semienterrado de un ganadero y que el presunto fallecido, este hombre está muerto seguro, era el cadáver semienterrado. Y además decía que al presunto fallecido se le estaba haciendo la autopsia. Mucho mejor asegurarse antes de si ha fallecido o no. Es decir, el miedo al presunto. Hoy he leído una noticia que decía, los 3 presuntos individuos, a ver, son individuos seguros. Seguramente lo que es presunto es lo que han hecho o no, pero ellos son 3 individuos. Tienen tanto miedo que ponen presunto a todo, pero aquí no había ningún miedo. Y sin embargo el resultado fue el siguiente. La primera de estas denuncias fue la del caso Charemula, que se hizo bastante famoso, por desgracia, para la industria de los contenidos. Era un asunto que lo que se denunciaba era muy sencillo. Esta página está permitiendo la descarga de contenidos y además tiene un lucro. La parte contraria pidió el cierre cautelar de la página inaudita parte, significa sin audiencia de la parte afectada. Se celebró una vista al final porque el juez no quería dictar una medida como esta sin audiencia de los interesados y lo que hizo fue celebrar la vista. En la vista la parte contraria dijo que la razón de la medida cautelar de cierre era sencillamente que el delito era evidente. En Charemula se podían descargar contenidos haciendo clic en los enlaces y además había un lucro que era derivado de la publicidad. No se sabía si era mucho o era poco, pero desde luego era algo de lucro, ya se vería cuánto durante el procedimiento. Nosotros sostuvimos que no discutíamos el ánimo de lucro de Charemula. Estaba claro, existía, había publicidad y algo de dinero recibían, pero sosteníamos también que lo que no existía era el otro elemento. Es decir, la web ni copiaba ni comunicaba públicamente ninguna obra porque ninguna obra alojaba y solo tenía enlaces. Es decir, Charemula no tenía copiada la enciclopedia, sino que era su índice y los contenidos estaban en las redes peer-to-peer, donde los usuarios, eso sí, copiaban y difundían las obras, pero sin ánimo de lucro, justo el otro elemento que sí tenía Charemula. Por lo tanto, ninguno de los dos cometía ningún delito, ni Charemula ni los usuarios. El juzgado dijo que efectivamente era así y rechazó la medida cautelar y después archivó el procedimiento considerando que no había delito en la actividad denunciada. Por lo tanto, el primer caso en la operación más importante contra la piratería en toda Europa no llegó ni a juicio porque el juez consideró que al no ser delictiva la actividad que se había denunciado no merecía la pena celebrar un juicio donde determinar los hechos, porque los hechos estaban claros y eran pacíficamente aceptados. Lo que pasa es que esos hechos simplemente no eran delictivos. Después de Charemula empezaron a caer todas las demás de esta operación. Empezaron a sobreseer y archivar procedimientos porque la actividad no era delictiva. Y los medios de comunicación que habían dado a bombo y platillo las noticias de la operación más importante contra la piratería en toda Europa, que hablaba de santuario de ciberdelincuentes y de organización clandestina europea de redes peer-to-peer, callaron por lo general. Hay un medio de comunicación al que le mandé yo mismo una resolución que consideraba especialmente importante porque no solo nos daba la razón, sino que además resultaba que multaba a la propia demandante, esto fue en vía civil, que era SGAE, por mala fe procesal. Se daba la paradoja de que la página de enlace no solo no le cerraban la página, sino que se la reabrían porque el juez corregía su anterior decisión, reabría la página al considerar que no había apariencia de buen derecho por el cierre anterior y además multaba a la que pedía la medida cautelar, que era SGAE, por mala fe procesal. Era un cóctel molotov que justificaba que se diera en algún medio de comunicación y más si era uno de los que se habían ensañado con las propias detenciones. Me contestaron que no lo publicaban porque la noticia tenía ya mucho tiempo, estaba caducada. La noticia tenía 24 horas y se consideraba que ya estaba pasada de moda.
No diré el nombre del medio, porque después los del País se enfadan conmigo, pero lo hicieron de esta manera. El caso es que no tenían problema, sin embargo, en publicar otras noticias mucho más importantes que esta. Sí que publicaron esta: el rey a su llegada al hospital. ¿Qué tal, majestad? Muy bien, ahí voy. Muy bien, ahí voy. ¿Qué nos quiso decir el rey con esto? El caso es que esto sí entra porque, en fin, se produjo en ese mismo instante, no había caducado, pero la noticia de que aquellos que dijeron y que calumniaron que eran delincuentes y que resultaban no serlo, no tenía cabida. Así que, después de este varapalo, decidieron ir a por el primero de los grupos, el creador de la herramienta. El creador de la herramienta, en este caso, se concretó en la demanda que interpusieron contra Pablo Soto las 4 principales discográficas de todo el mundo: Warner, Universal, EMI y Sony, junto a ProMusicae, que le demandaron pidiéndole 13 millones de euros por crear una herramienta peer-to-peer. Lo que decían es que él era responsable de las infracciones de propiedad intelectual que realizaban los usuarios. Deberíais haber visto la demanda que interpusieron a Pablo, literalmente, no el texto, el volumen. Para poder transportar la demanda a la mesa del despacho necesitamos a 2 personas que la llevaran y teníamos que contestarla y apenas podíamos cogerla en peso. Me demostró este procedimiento algo muy claro. Os voy a decir algo. Esforzar nos esforzamos, pero la realidad, si lo tengo que decir, es que Pablo no habría ganado nunca este caso si no se lo hubiera podido pagar. Imposible. La parte contraria presentó 9 periciales que exigían 9 periciales que las contradijeran. Era importante. ¿Por qué? Pues porque las periciales contrarias decían cuestiones de tipo tecnológico que, si no se contraargumentaban con alguien también experto, por obvio que nos pareciera a cualquier usuario medio, no habría manera. Decían las periciales que Pablo había creado una herramienta específicamente destinada a el intercambio de las obras intelectuales de las demandantes. Obviamente esto no era así. Del mismo modo que sería incorrecto definir una fotocopiadora como una herramienta específicamente destinada a la copia de libros de la editorial Planeta. Para nada es así. No está específicamente destinada a infringir tus concretos derechos. Es una herramienta, eso sí, que está destinada a la copia, en el caso de las redes peer-to-peer, y al intercambio de archivos, que en muchos casos quizá son propiedad de las entidades demandantes. Eso no lo discutíamos, pero desde luego específicamente destinada a eso no estaba. El caso es que el asunto trajo cola, obviamente. Era un tema contra una herramienta y eso afecta no solo a Pablo Soto directamente, sino también a cualquier desarrollador de software que tenga miedo a que le hagan responsable de los usos de su tecnología. El asunto se resolvió en primera instancia con una sentencia desestimatoria de la demanda con condena en costas a la parte contraria, porque entendía el juez que Pablo no estaba infringiendo derechos de propiedad intelectual de nadie, sino que lo que había creado una herramienta susceptible de ser utilizada con ese fin, pero que eso no estaba prohibido en nuestra ley de propiedad intelectual. La parte contraria recurrió, incluyendo un argumento que nos pareció curioso por inesperado. El caso es que el juez que dictó la sentencia, y esto tenéis que saberlo para entender el recurso, fue distinto al que estuvo en el juicio. ¿Por qué? Porque el que estuvo en el juicio estuvo en la vista, pero después de hacer el juicio resulta que se jubiló. Y aquellas 15 horas de juicio
que vio un juez, resulta que podían quedar en nada porque la ley dice que el juez que pone la sentencia tiene que ser el mismo que estuvo en la vista. Y resulta que después de aquella vista kilométrica de 15 horas, 3 días, el juez se jubila. ¿Qué ocurre? Que el juez sustituto cita a las partes y nos dice: ¿queréis repetir el juicio? O, como está grabado en vídeo, me firmáis aquí un papelito diciendo que yo lo vea y que ponga la sentencia con el vídeo. Y decimos las dos partes: señoría, no tenemos ninguna gana de repetir el juicio. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, firmamos ese papel. Y las dos partes firmamos un acta donde dijimos que estábamos de acuerdo con que el juez sustituto pusiera la sentencia. Pues bien, el recurso de la parte contraria pidió la nulidad de la sentencia porque la sentencia la puso un juez distinto al que estuvo en la vista. Y decía la parte contraria: seguramente el demandado va a decir que este argumento no tiene mucho recorrido porque nosotros hemos firmado un acta donde expresamente decimos estar de acuerdo con que un juez nuevo ponga la sentencia. Y mira, nos leyó la mente, efectivamente. Eso es justo lo que íbamos a decir. Y lo dijimos. Y obviamente no le dieron la nulidad ni aceptaron tampoco las alegaciones que hicieron subsidiarias a esa petición de nulidad y desestimaron el recurso, y la sentencia es firme y dice que Pablo no infringe derechos de propiedad intelectual, con un cambio. Las costas, ya no hay condena en costas para la parte contraria. Cada uno se paga las suyas. Y eso, amigos, es ya una condena de por sí. Porque resulta que esos 5 años que ha estado Pablo en un procedimiento, jugándose su dinero, su salud, todo eso queda en nada, nadie se lo compensa, con una demanda que solo se basaba en que en Estados Unidos esto es una infracción y que deberíamos aprender de, pese a que tenía detrás a los mejores abogados de propiedad intelectual de España, sin ninguna duda, pero con poco material en la ley para trabajar con él. Y resultó que esos 5 años, con una demanda, no voy a decir temeraria, pero sí infundada, se quedan en nada, porque demasiado tiene ya Pablo con que le hayan dado la razón, como también que haya una condena en costas. Y así termina con esta victoria agridulce el último de los grupos. Y esta es la etapa de ascenso, amigos. Aquí es donde España estaba creando tendencia, pero toda historia de ascenso puede tener su caída y eso es lo que viene ahora. La industria dice: se acabó, cambiamos las normas del juego. Y ahí es cuando llega la ley Sinde y cambia a los árbitros del conflicto y dice: se acabó. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que los jueces están diciendo que las páginas de enlace no infringen derechos de propiedad intelectual? Muy bien, a partir de ahora va a ser un órgano del Ministerio de Cultura quien va a dictar las resoluciones sobre las páginas de enlace o sobre cualquier asunto de infracción de propiedad intelectual en Internet. ¿Y qué es lo que empezó a decir la Comisión Sinde? Pues que esas páginas infringen la ley de propiedad intelectual, pese a que solo tienen enlace. Un criterio, sorprendentemente, o no tanto, contradictorio con el que los jueces estaban teniendo hasta ese momento. Marisa Castelo, que es una abogada de la industria, resumió muy bien la necesidad de la ley Sinde, y cuando le preguntaron: ¿ustedes ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en Internet? Y Marisa Castelo contestó: has dado en el clavo. La necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta. Y aquí más claro agua. Es decir, como los jueces no están aplicando de manera correcta el Código Penal, lo que hay que hacer es cambiar no el Código Penal, sino al propio árbitro. Y eso fue lo que pasó. Sin cambiar las normas del juego, ni la Ley de Propiedad Intelectual ni el Código Penal, cambiaron el árbitro que empezó a pitar penalti fuera del área, o al menos fuera del área para la mayoría de los jueces que estaban viendo esas cuestiones. Y ahí empezó a caerse todo.
Luego llegó la sentencia Svensson en Europa, que dijo que enlazar era comunicar públicamente. La Audiencia Nacional comenzó a confirmar las resoluciones de la Comisión Sinde, que eran contrarias a lo que decían todos los jueces hasta la fecha, y ahí se terminó la fiesta. Ahí llegó el Ejecutivo y dijo, se acabó. Cambiamos a los árbitros, ya no ganáis ni un partido más. Y no solo cambiaron a los árbitros, ahora han cambiado también las normas del juego. Y llega la Ley de Propiedad Intelectual, también llamada Ley Lasalle por su principal impulsor, que lo que hace es ya, ahora sí, desde el 1 de enero que entró en vigor, que las páginas de enlace infringen derechos de propiedad intelectual. Y no solo dice eso, sino que para evitar otro Pablo Soto en el futuro, introduce un párrafo en el artículo 158 que dice que cualquier cooperación que alguien tenga o cualquier incitación, todo estos conceptos propios del orden penal, con un infractor de propiedad intelectual será también responsable de la infracción. En este cajón desastre entra todo lo que uno quiera y así no se escapa nadie. Cambian también el Código Penal, que está a la espera de aprobación definitiva, pero que no esperéis grandes sorpresas sobre esto, donde lo que se hace es que también ahora ya las páginas de enlace entran como actividad tipificada como delito, ahora ya sí, de forma expresa, y no con cualquier pena, sino con hasta 6 años de prisión en el tipo agravado. Es decir, pasamos de una actividad impune, una actividad que no es delictiva, a, de un día para otro, 6 años de prisión pueden caerle al que esté detrás de una página de enlace. Tan desproporcionado es la pena que si la comparas con otras de ese mismo Código Penal futuro, evidencia quién está detrás de la reforma, que es evidentemente la industria de los contenidos y ese lobby de presión que ha conseguido que toda su histeria se traslade al legislador de forma directa. De hecho, voy a poneros 3 ejemplos de penas comparadas con esta que le puede caer a una persona que se dedica a enlazar desde su página web a obras intelectuales y que hasta ayer no tenía ninguna pena y que ahora puede ser de 6 años, para que veáis hasta qué punto es desproporcionado. Os voy a comparar 2 situaciones, para que penséis cuál es, según vuestra lógica interna, para ver si coincide con la del legislador, cuál es la que tiene mayor máxima pena, quién tiene la pena máxima mayor de prisión. Por ejemplo, Juan tiene una página con miles de enlaces a películas. Además, gana dinero con la publicidad. O B, Luis, un ciudadano respetuoso con los derechos de autor, mata a uno de ellos por una imprudencia grave mientras jugaba con una pistola cargada porque es idiota. ¿Cuál tendría la mayor pena máxima de cárcel? La A, según el futuro Código Penal. O Juan se dedica a facilitar la difusión ilícita de películas con su página de enlaces, que es una de las más grandes de España. O B, Pedro se dedica a facilitar mediante enlaces la difusión de películas de pornografía infantil en la que intervienen menores de entre 16 y 18 años. Seguiría teniendo mayor pena máxima de cárcel la A. O por último, Juan se dedica a facilitar la difusión ilícita de películas con su página de enlaces, que es una de las más grandes de España. O B, Pedro no se dedica a facilitar el tráfico de películas porque su actual labor de facilitar el tráfico ilícito de órganos humanos no le deja tiempo para nada. En este caso, ambas tendrían la misma pena máxima mayor de 6 años, siempre y cuando, no creáis que el legislador está loco, el órgano con el que se está traficando ilícitamente no sea un órgano principal. No os creáis que aquí vale todo. Es decir, una oreja, un pulmón, algo de lo que tenemos 2, ese sí se puede, pero si ya es principal, ya sí es verdad que es más prisión. Pues bien, para hacer tragar todo esto, que obviamente es difícil de tragar, porque además el Código Penal no solo trae esto, sino trae mucha más batalla, hace falta lo que en la doctrina jurídica se llama la etapa prelegislativa, es decir, esa etapa donde lo que se pretende
es trasladar la idea de que hay una distorsión social lo suficientemente importante como para justificar la intervención del legislador, y además no una intervención cualquiera, sino una de este calibre, ¿no? Un cañón de este calibre necesita una justificación de un enemigo a su altura, y para eso hace falta muchos medios de comunicación dibujando al enemigo y diciendo que hace falta este cañón sacarlo a la calle. En este sentido, es muy evidente en los últimos tiempos cómo los medios de comunicación han alabado tanto el Código Penal como la actual Ley de Propiedad Intelectual, entre otras cosas porque los medios de comunicación eran uno de los beneficiados de esa nueva norma, no solo porque ataque Internet, su competidora, sino porque establece el conocido como la tasa Google, o más bien el canon AEDE, que lo que hace es remunerar a estos mismos medios por la utilización de fragmentos, incluso no significativos, de sus obras, es decir, de sus obras colectivas, que son sus periódicos. Pues bien, yo vi un caso extremo de esta etapa prelegislativa, es decir, de dibujar al enemigo, en un documental de La Sexta, que estaban haciendo, me llamaron porque estaban haciendo un documental sobre las páginas de enlace en aquellos tiempos gloriosos donde todavía los jueces nos daban la razón y decían: queremos hacer algo bonito, David, donde hable de las páginas de enlace, no demonizando para nada las páginas, sino explicando de verdad las resoluciones judiciales, explicando la ley SINDE, cómo se saltan a los árbitros, todo eso que llevas tú explicando. Queremos hacer algo bueno con esto. Y digo, encantado, claro que sí, cuenten conmigo. Luego, después de decir que sí, entré en YouTube para ver otros programas de este documental que se llamaba Equipo de Investigación, y vi allí a Gloria Serra hablando con voz compungida, y empezó a entrarme miedo de qué podía haber ahí detrás, y empecé a decir que ya no tenía tantas ganas de aparecer en ese programa. Y me parece que hice bien, porque ese documental, que era un documental para explicar de verdad y bien qué había pasado y qué pasa con las páginas de enlace, y que para nada pretendía causar alarmismo y amarillismo con este asunto, el día que me senté a verlo con algunos amigos, las primeras imágenes que aparecieron fueron las siguientes. Decenas de ojos les vigilan, dentro de los propios cines. Les han declarado la guerra. Les acusan de robar, no bolsos ni carteras, sino películas. Si no les pillan, pueden ganar hasta 3.000 euros. Copiar una película es cuestión de minutos. Solo 10. 5 si es un disco de música. ¿Cuánto nos cuesta lo que parece gratis? Teniendo en cuenta que en aquellos tiempos los jueces no hacían más que decir que esta actividad no era delictiva, que no era delictiva, que no era delictiva, obviamente todas estas imágenes de policías tirando puerta tras puerta, pues eran chocantes. Como vi algunos programas antes de decir definitivamente que sí, escribí a esta gente diciendo, oye, que ya no quería dar la entrevista. Obviamente eso no les dejó tranquilo. Fueron con las cámaras a mi despacho y yo me quedé en mi despacho acurrucado en una esquina sin bajar, porque aunque yo no iba a dar ninguna declaración porque podían sacar lo que fuera, no quería salir allí diciendo no quiero dar una declaración con Gloria Serra narrándolo detrás, porque cualquier cosa que narre Gloria Serra es de algo muy malo. Ya habéis visto cómo lo hace. Y lo que hice fue decirle a mis clientes que tampoco dieran ninguna declaración, que me quedaba claro que iban por ese camino. Y lo hicieron. Obviamente ellos aparecen en el documental diciendo no quiero dar ninguna declaración, y Gloria Serra con esta música lo decía, y a mí desde entonces mis propios clientes empiezan a darme algo de miedo, porque creo que tienen algo que ocultar.
El caso es que hay uno de esos clientes que le dije lo mismo, al final aceptó hablar con un periodista pero sin cámaras delante y lo grabaron con cámara oculta, obviamente. Este chaval se da la circunstancia que lo llevaron en vía penal y ganó, se archivó el procedimiento. En el documental no solo no se habla de eso, sino que se dice que es una persona que sabe andar por el límite de la ley. No hay límite de la ley, ni anda sobre ningún límite, sino que el juez ha dicho que en ese límite que hay, él está en el lado de lo que no es delito. Y además lo demandaron en vía civil también para ver si además de no ser delito, a lo mejor es ilícito, un ilícito civil. Bueno, pues ahí EJAE fue el caso que os conté antes, donde EJAE fue la propia multada por pedir el cierre de la página web con mala fe procesal y terminó retirando la demanda. Es decir, es un tipo absolutamente impoluto. El caso, al menos desde el punto de vista legal, luego cada uno, el reproche moral puede hacer el que quiera, pero desde el punto de vista moral, desde luego, poco se le puede decir. Bueno, pues deberíais ver cómo salió la historia en equipo de investigación. Para empezar, no sé por qué, lo primero que hacen cuando van a ver a esta persona, lo que hacen es coger un avión diciendo nos tenemos que recorrer España de punta a punta. Y era en Huelva. O sea, este hombre vivía en Huelva, no vivía en Desembarco del Rey, vivía en Huelva. Y ved, por favor, el dramatismo con el que tratan un asunto tan sencillo como que fueron a Huelva a buscar a este tipo. Resulta que este hombre tiene sus datos en su página web porque la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obliga a que los datos estén, o sea, no es ni siquiera una investigación, no, sino que viene ahí su dirección y esta gente pues fue a verlo a la casa donde viene su dirección. Bueno, pues con este dramatismo lo contamos, ¿cómo no? Intentamos poner cara a uno de ellos. Ofrece gratuitamente en Internet 11 libros del autor, sin pagarle nada por ellos. Alguno de ellos ha costado al escritor 4 años de trabajo. Tenemos que recorrer España de punta a punta para encontrarle. Bueno, pues vamos yendo, ¿vale? De Barcelona a Huelva. Mira, 4 mañana y ya todo de ahí para allá. Sobrevolamos la zona más aislada y protegida de España. Al pobre chaval lo que más le ofendió de todo el documental fue eso. Eso fue lo que más le ofendió y se pasó todo el día en Twitter escribiendo, pero si mi pueblo está conectado por autovía. Estaba preocupadísimo porque habían dicho eso de su pueblo, era de Bonares. O sea, pues bien, el caso es que, bueno, tienen que hacer este tipo de cosas porque lo que nos espera con el Código Penal no es fácil de aceptar. Para terminar, y como conclusión, solo diré que obviamente esta ley tiene sus agujeros, como todas, y sobre todo tiene sus agujeros si después los que van a seguir creando herramientas van a ser los propios usuarios de Internet. Si algo ha demostrado las acciones legales y las nuevas reformas de las leyes de propiedad intelectual en todo el mundo, es que solo han servido para sofisticar las herramientas que utilizan los propios usuarios a la hora del intercambio. De esto es consciente todo el mundo y también el propio legislador y también el Ejecutivo. El ministro Wert dijo que para tener una ley de propiedad intelectual actualizada tendríamos que sacar una ley de propiedad intelectual cada 3 meses. Es decir, una ley de propiedad intelectual trimestral, una especie de revista trimestral a la que te puedes suscribir para ver los cambios y que te van sacando poco a poco. En mi opinión, si hay que sacar una ley de propiedad intelectual cada 3 meses para estar
actualizado, es el momento de ir pensando ya en otra cosa. Es el momento de empezar a pensar en no intentar frenar lo que es imposible en la práctica de parar y empezar a pensar en esos métodos alternativos que palien los efectos que tiene esa actividad que se ha demostrado imposible de parar en la práctica y que además, pese a lo que dice la profesora del vídeo que os puse antes de la coalición de creadores, permite el acceso a la cultura de los ciudadanos. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a David Bravo, ¿no? Siempre muy pedagógico, ¿no? O es que sencillamente el tema es muy sencillo y quieren complicárnoslo, pero a lo mejor como estamos acostumbrados a que nos lo compliquen tanto, siempre está bien que alguien lo mencione tan claramente, ¿no? Vamos con mucho retraso, como dijimos, no quiero hacer como Mariló Montero, pero vamos a cerrar en 3 preguntas, ¿vale? Y cerramos, ¿vale? ¿Tenéis el micrófono? ¿Podéis? Bueno, David, lo primero, no te quejes cuando te corten, sino aprende a hablar lengua de signos y así ellos pueden seguir hablando mientras tú sueltas lo tuyo. Sí, desde luego es problema mío. No, y ahora, en serio, una percepción que tengo yo, no sé si lo ves tú, ¿vale? Está claro que se está luchando contra las dos formas mayoritarias de compartición, que serían el P2P y la descarga directa. Pero yo tengo la sensación, y lo que quiero ver es que me responde si la comparte, que se está luchando mucho más o de una manera más dura contra el P2P que contra la descarga directa. Le hace, por ejemplo, la publicidad que se le hizo a Mega, ¿no? O sea, yo monto un trozo y de repente todos los medios me sacan en portada. Y con esto entiendo yo que el móvil que podría haber detrás es que el P2P, la tecnología P2P, además de compartir, nos permite romper con la asimetría de las conexiones. Bueno, no romperla, pero bueno, al menos emular. Entonces, a mí me da la impresión de que, luchando contra los dos, sí que se está intentando de, bueno, ya que vais a descargar, por lo menos tirada a descarga directa o a streaming. No sé si comparte. Sí, absolutamente. El peer-to-peer, pese a que ahora ya no se utiliza tanto porque existe la descarga directa, o al menos tiene un competidor, siempre ha sido uno de los objetivos primordiales y lo sigue siendo a día de hoy. Es decir, las peleas en los juzgados ni siquiera han ido específicamente para la descarga directa de la manera, al menos en España, como han ido contra la propia red peer-to-peer. Es decir, en el caso de las redes peer-to-peer no es ya que hayan denunciado a sus usuarios, denunciado a las páginas que enlazan sus contenidos, sino que han ido a por la propia herramienta, y eso ya deja evidente dónde está el peligro. Es decir, son los propios ciudadanos que se conectan de forma directa sin ningún servidor central, por lo tanto sin ninguna cabeza visible, intercambiando entre ellos información de todo tipo, muchas veces, quizá en su mayoría, obras intelectuales protegidas, pero que pueden ser de cualquier otro tipo, y esa herramienta por sí misma es un peligro a todos los niveles. Y obviamente es uno de los targets preferidos de la industria y lo sigue siendo a día de hoy. Sobre todo porque también es incontrolable. Es decir, mientras que Megaupload tiene una cabeza muy grande, la de King.com, que es fácil de batir, el peer-to-peer es cualquier persona que te haga un emule con código abierto, se acabó. Ya no hay nada que hacer con eso. Sí, allí. Bueno. David, yo quería preguntarte, vengo de un medio comunitario, de Radiópolis, y ¿qué hacemos los medios comunitarios ante las demandas de AGEDI? Cuando tú alegas que eres una entidad sin ánimo de lucro y al mismo tiempo luego hay otros medios que se asustan y negocian con esas agencias, con lo cual se van generando precedentes de negociación, porque es complicado, porque tú les exiges información a la agencia, que ellos te transparenten cuáles son las asociadas, porque tienes que pagar esas cuotas y tal, y luego al mismo tiempo hay otra corriente
de entidades que van negociando pagos y abaratando esas cuotas. Es muy complicado. Sí. Bueno, en el aspecto legal, te soy sincero, es difícil pelearlo en el aspecto legal. La ley de propiedad intelectual, al contrario que el Código Penal, cuando habla de infracción de propiedad intelectual es, salvo determinadas excepciones, donde no entra nada relacionado con las radios comunitarias ni las radios libres, es toda explotación de un derecho de propiedad intelectual es una infracción, tengas o no ánimo de lucro. Luego hay unas excepciones, las conocemos todos, el derecho de parodia, el de copia privada, cada vez más restringido, el de cita, pero la norma general es tengas o no ánimo de lucro, para que sea ilícito civil, basta con la explotación no autorizada del derecho. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de usos no lucrativos? Bueno, pues que la ley lo que sí prevé es que se deben dar determinadas reducciones a las tarifas, etcétera, pero el hecho de que la entidad de gestión venga y diga quiero cobrar por esto, hay poco legal que hacer. El problema pasa por otro camino y la lucha pasa por otro camino que no es el legal, que tiene más que ver con la imagen pública de estas propias entidades que piden esas cantidades. Ocurre, por ejemplo, con los conciertos benéficos. ¿Cuántas veces hemos oído que SGAE ha ido a cobrar un concierto benéfico en favor de las víctimas del terrorismo, un caso real? O a una obra de teatro donde unos niños que son discapacitados estaban representando una obra teatral y SGAE fue y cobró. Estos casos, desde el punto de vista legal, tienen poco que discutir. La ley de propiedad intelectual está hecha por empujes de determinados lobbies de presión que consiguen trasladar sus deseos a la realidad. Y resulta que no hay ningún límite a la propiedad intelectual que incluya ninguna de estas cuestiones. ¿Por qué digo que es una cuestión que tiene más que ver con imagen? Es una guerra que se libra más en otros terrenos. Pues, por ejemplo, en los casos de SGAE, con este del teatro de los niños discapacitados, pues dijeron, pues no voy a cobrar porque resulta que lo que voy a cobrar, que eran 500 y pico de euros, que fue lo que les pidió, es menos que lo que me voy a gastar en imagen pública por hacer esta barbaridad. Resulta que esa guerra se está librando en otros terrenos. Lo de Agedi va más allá, porque Agedi, que me dice, le he pedido el repertorio, pero es que no lo dan. No lo dan nunca, jamás dan el repertorio. Pero aunque se lo pida, resulta que no es SGAE, que sí en la ley está muy claro, pero Agedi y AIE no solo piden dinero a radios libres sin ánimo de lucro, sino que sostienen la tesis jurídica, esta ya sí muy discutible, de que incluso la comunicación pública de obras que no son de su repertorio también devenga unas cantidades a ellos mismos, porque consideran que la comunicación pública, en el caso de productores y de intérpretes, es un derecho irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria. Entonces lo de Agedi va más allá. Incluso aunque le pidas el repertorio y pongas música ajena al repertorio, no te extrañe que te encuentres con que te piden igualmente. Esto sí es discutible en el terreno jurídico, pero lo otro, lamentablemente, la ley es así. La última. Bueno, lo peor de la ley Lasalle, aparte de que Lasalle es de mi área de conocimiento, de filosofía del derecho y política, que ya en sí es un tanto desgracia, no todos somos iguales, es la cuestión que ahora está tan de moda por otros casos y que tanto resaltan los medios, pero que en ese caso ha sido soslayado, y es que mi impresión es que está hecha al dictado de un gobierno extranjero, el gobierno de los Estados Unidos. Y incluso eso coincide también con la llegada del actual embajador de los Estados Unidos a España, que tiene una orientación muy clara en ese sentido. Me gustaría saber, conectándolo con el actual negociación del Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Europa, si conoces algún dato nuevo que pueda afectar a este asunto de ese acuerdo que está negociándose a espalda nuestra. Gracias. Nada, no conozco ningún dato nuevo. Lo que sí conozco y es público es el hecho de que efectivamente la ley de propiedad intelectual
incluso antes de esto, la ley SINDE, antes de la actual ley de propiedad intelectual, están hechas al dictado de Estados Unidos porque ha sido divulgado en los cables de Wikileaks, ha sido casi expresamente reconocido por el gobierno de Estados Unidos, que además nos ha incluido durante 2 años consecutivos en su lista 301 de los países con mayor índice de piratería, y donde decían expresamente que las sentencias Sharemula es un ejemplo de la frustración que siente la industria de los contenidos de ese país por los procesos judiciales que se siguen en este. Y después Wikileaks sacó varios cables donde se veía de forma clara que el gobierno estadounidense era el que estaba presionando para que aquí se hicieran determinados cambios. Una vez que se hicieron, nos sacaron de la lista 301 para dejar todo un poquito más claro y dijeron que ya España está por el buen camino y tal y cual. Es evidente que esto es así. Yo recuerdo que la industria de los contenidos de aquí, en un debate que tuvimos en la radio, no solo reconoció esto, sino que dijo que qué tiene de extraño que un gobierno de otro país que tiene intereses comerciales en este haga ese tipo de presiones. Obviamente es una falacia, ¿no? Es un hombre de paja, están levantando un hombre de paja para que te pelees con él. ¿Qué tiene de extraño que un gobierno presione a otro donde tiene intereses comerciales? Nada de extraño. Lo extraño es que el gobierno presionado actúe en consecuencia y se deje presionar y cambie las leyes porque se le ha pedido desde fuera. Eso es lo extraño. Lo extraño no es que Estados Unidos llame a la puerta de España. Lo extraño es que España le abra, le deje entrar hasta la cocina, le diga haga usted las leyes y después le despida con un abrazo y un apretón de mano. Eso es lo